Eh, Buenas noches. Voy a hablar en español porque el portuñol no está muy bueno. Bueno, soy Natasha Cabrera y vengo de Cuenca, es una ciudad en los Andes, en Ecuador, al sur, muy chiquita. Somos 400.000 habitantes, para tener una idea. Y estoy muy contenta de estar aquí, y sobre todo porque Luciana hizo algo que yo no pensé, que era usar la investigación, la pesquisa que nosotros hicimos en 5 años. Fue un proyecto largo, los 2 últimos años no pagados, entonces fue mucho amor al trabajo, ¿no? Y no me imaginé que iban a aplicar los indicadores en otro lugar que no fuera Cuenca, y eso la verdad es muy grato. Lo que yo voy a hacer es contarles un poquito cómo surge esto de los indicadores, ¿no? Porque en principio, cuando iniciamos la pesquisa, no teníamos idea de generar indicadores. Y el proyecto se llamaba Río Urbano, nada más. Luego vinieron los indicadores. Y el grupo del cual yo formo parte se llama Yacta Lab. Yacta es ciudad en quichua, que es el idioma nativo de gran parte del territorio ecuatoriano. Y bueno, jugamos un poco tiene otros significados también, como tiempo, espacio, familia. Y nuestro grupo de investigación trabaja sobre la sustentabilidad en la ciudad. Empezamos con el espacio construido, y luego ampliamos a temas de forma urbana, porque la mayoría éramos arquitectos. Y empezamos a reconocer las limitaciones que teníamos en la formación de arquitecto, siempre pensando en el entorno material, en el edificio, en la construcción, pero cuando tú ves a la ciudad, obviamente no puedes ver solo lo construido, los edificios, etcétera. Empezamos a invitar a colegas de otras ramas, a biólogos. Aprendimos muchísimo de los biólogos, psicólogos, tenemos también ingenieros, hoy en el grupo diseñadores, pero empezamos como un grupo solo de arquitectos y era imposible mirar lo que queríamos analizar desde esa visión. Entonces hablamos ahí de sistemas urbanos y luego de la vida urbana, la vida en la ciudad. Y primero esa vida estuvo muy analizada desde lo humano. Y ahora gracias a Luciana y a un poco esas reflexiones que venían de los compañeros biólogos, iniciamos esto de una mirada multiespecies. Primero fue muy disciplinar desde la arquitectura, luego fue muy transdisciplinar y luego ha sido muy indisciplinar. Y hoy es muy de quebrar esa lógica tan antropocéntrica, ¿no? Tenemos varios proyectos, algunos de estos están terminados, y este de los ríos está aquí. Era sobre los usos, percepciones y posibilidades de las márgenes del río. Estos son consultorías. Y esta es mi ciudad. Es una ciudad en los Andes, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos 4 ríos, y el que estamos viendo aquí en el centro es el río Tomebamba, que es de quichua, el nombre es quichua. Y no sé si se fijan al fondo, en esa línea de árboles, es otro río
son 4 ríos que atraviesan la ciudad. Y tenemos 121 quebradas, que son ríos menores, en un espacio de 17 kilómetros por 4. Claro, no es regular, pero para tener una idea de la rica red hídrica con la que contamos. Estos son los ríos, esa es la ciudad, y lo que se ve fuera de la línea son el área a la que posiblemente se expanda la ciudad, posiblemente. No se ve muy bien, pero en el gris más bajo, no sé si ven los ríos más finitos, las quebradas. Y conforme llegas al entorno urbanizado, a la ciudad, desaparecen. Las únicas que quedan son los ríos grandes, los 4 ríos grandes. Las quebradas, que son más pequeñas, desaparecen, pero no desaparecen en realidad, sino que están debajo, están rellenadas, están invisibilizadas, pero están ahí. Y yo entiendo que aquí ocurre también. Luciana me mostró un proyecto muy interesante de la mamá de ti, que es colocar unas, ¿qué será? Unas placas que indica aquí está un río. En Cuenca los ríos son muy bien conservados, pero las quebradas no. Entonces, en el proyecto nos dimos cuenta de eso. Y luego nos concentramos en el río, que tenía una relación muy fuerte en la memoria de la gente, porque estaba junto a la ciudad histórica. Cuenca es una ciudad que hasta 1950 no crece mucho, se mantiene en la ciudad histórica, no crece en el territorio, y está junto al río Tomebamba, y hay una relación histórica, una memoria. Mi abuelo se bañaba en el río, hay una relación productiva, porque muchas labores estaban asociadas al río, muchos trabajos. Las lavanderas lo hacían en el río. Y desde 1950 a la fecha la ciudad creció muchísimo y la densidad poblacional bajó, porque la población creció, pero también se dispersó mucho. Y elegimos este río por esa relación. Entonces queríamos analizarlo a profundidad, pero no sabíamos muy bien cómo. Ganamos el proyecto, pero no sabíamos muy bien cómo hacer esa aproximación. Y revisamos la historia. Esto era en 1950, 1960 el río, y se puede ver cómo la gente se bañaba en la parte de allá, los niños aprendían a nadar, era una vegetación mucho más propia de la zona. Hoy hay vegetación introducida, mucho césped, se retira a la vegetación propia de la zona. Y bueno, lo que pensamos fue construir estos indicadores luego de hacer esta revisión histórica, porque nos dimos cuenta que la ciudad había cambiado mucho. Queríamos entender cómo era, pero sobre todo cómo es hoy. ¿Cuál es esa relación que tiene la gente hoy con el río? Y decidimos hacerlo a través de los indicadores, que son numéricos, pero creo que lo que dijo Luciana es clave. Nos permiten en esos indicadores identificar qué variables quiero analizar, de qué quiero hablar. Si bien es cuantitativo, tú colocas ahí lo que quieres medir y puedes cambiar. Trabajamos sobre 2 ejes que nos parecieron importantes, pero no son los únicos. Los tuvimos que priorizar por temas de tiempo, que eran la conectividad, ¿ya? La relación entre
las orillas, tanto cuando tú recorres como cuando llueve, por ejemplo, el agua, cómo recorre esa continuidad del ciclo del agua. Y luego medimos otro eje que era el confort. Luego Luciana incorporó esa visión desde los no humanos, porque nosotros decíamos el confort como espacio público, cómo la gente está ahí, está pensado para que lo utilicemos, y ahí pues había un par de discusiones con los colegas biólogos, ya les voy a contar. Entonces, bueno, generamos el libro que les mostró Luciana, que tiene la descripción del indicador, la fórmula, cómo calculas las variables, todo muy bien explicado, pero queríamos generar además imágenes que engancharan mucho con los estudiantes de la universidad, pero también con estudiantes de colegio, de escuela, y que fuera como muy gráfica la información, qué es lo que estamos midiendo y qué creemos que no es positivo y que lo es, ¿no? Entonces veíamos al inicio, pensamos que no era importante que el vehículo llegara a las orillas, pero luego revisando literatura, analizando las zonas más utilizadas y mejor mantenidas del río, nos dimos cuenta que eran las que tenían vías cerca, rúas cerca, porque de lo contrario la gente no iba, el municipio no atendía esos lugares. También llega el transporte público y necesitas que haya esa vía cerca. Por supuesto, las calles peatonales, que exista una accesibilidad para la mayor cantidad de personas, ¿no? Accesibilidad universal, que puedas tú con tu niño que tal vez tiene algún problema de movilidad llegar. Mi hijo mismo tiene problemas de movilidad, entonces sacarlo a la ciudad es muy difícil. ¿Cómo haces que pueda llegar a este entorno natural tan bonito? Veíamos también las alturas de las edificaciones. ¿Cuál es la altura adecuada? Sabíamos que no queríamos que quede encajonado así, pero que sea un paisaje más amable, con el río, que te permita disfrutar. Y resulta que en Cuenca hay una norma que te impide construir al frente del río más de 4 pisos. Y esa norma se cumplió, por suerte. Entonces estuvo muy bien evaluado en ese indicador. La permeabilidad del suelo, que tiene que ver con esta conectividad, no en el recorrido en superficie, sino a través de la superficie, el agua. Y ahí entendimos el problema tan serio que es en una ciudad que tiene tantos ríos y tantas quebradas, que impermeabilices el suelo, porque el clima está pensado para que llueve mucho y el agua llega a esa red y se absorbe en el terreno, y cuando los tapas y empieza a llover mucho, hay mucha inundación y el sistema de alcantarillado colapsa. Entonces se vuelve más difícil cuando las orillas, los márgenes de los ríos, de las quebradas, son impermeabilizadas. Y ocurre mucho en Cuenca que haces canchas para jugar voleibol, ¿ya? Y lo que haces es impermeabilizar el suelo al frente del río, y eso es un problema. O colocas parqueaderos, y eso es un problema. La diversidad vegetal. Aquí fue una gran discusión con los biólogos. Obviamente ellos ganaron porque tenían razón.
nosotros veníamos de una formación donde se nos indicaba que el césped tiene que estar cuidado, que solo ciertos árboles son bonitos porque se asemejan a una estética de arquitecto. Esa es la formación que yo tuve, ¿ya? Probablemente la suya es distinta, pero la que yo tuve fue así. Y tiene el árbol así, cuidado, podado, que no se vea gente, que no se vea niños, que no se vean más que la vegetación precisa, la fauna no existía, y veníamos así. Entonces pensábamos que el dibujo que está arriba estaba bien, porque está cuidado, se ve bien, tiene una estética, y los biólogos nos dijeron, no, eso es terrible, es lo peor que puede ocurrir, porque estos espacios necesitan tener sus dinámicas propias, naturales, con la flora y la fauna. Y empezaron a hablarnos de los mamíferos menores, y para mí fue así como, ¡ah! Los mamíferos menores. Y comprendimos que debes, ¿no?, pensar en esa biodiversidad vegetal. Y ahí aprendimos mucho porque nos dimos cuenta cómo en el proceso de urbanización se pierde esa biodiversidad. El territorio es uno en biodiversidad cuando está en la ruralidad, uno en la ciudad, y cuando está en ese proceso de urbanizarse es terrible, se pierde esa biodiversidad. Estos eran los indicadores de continuidad, y luego venían los de confort, que los compañeros de naturaleza política lo que han hecho es adaptar algunos de estos indicadores, ya no desde una visión antropocéntrica, sino pensando en las multiespecies. Y eso me pareció lindo, porque nosotros construimos estos indicadores a partir de investigaciones de otras personas. Usamos mucho los indicadores de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, indicadores propios, y los transformamos, pero creo que lo hicimos medianamente bien porque ha funcionado el concepto dependiendo para quién esté aplicado. Y aquí queríamos medir la diversidad de instalaciones para que se quede la gente ahí, para que haga actividad, que no sea solo de verlo, solo algo visual, de contemplación. Porque mis abuelos usaban ese espacio, tenían una relación con el agua, la tocaban. Hoy no tocamos el agua, a veces sí algunas personas lo tocan, pero eso se perdió. Entonces entiendes esa naturaleza como ese elemento distante que está ahí y lo ves. Cómo trabajará no lo sabes, pero está bonito. Entonces, ¿cómo consigues que de alguna manera regreses y utilices esos espacios? Entonces ahí medimos y vimos, bueno, cuáles serían los usos interesantes, qué sería importante incorporar ahí. La superficie con sombra, fundamental. Yo creo que en su clima es clarísimo. Ahora que caminamos, para mí era evidente esto, que necesitas mucha sombra, y que la mejor sombra es la de los árboles, pero para nosotros a veces no es tan claro porque nuestro clima es frío, pero al mediodía el sol nos pega perpendicular, y ahí sí es difícil, ahí sí no puedes estar afuera. Entonces queríamos medir esto, la iluminación nocturna, pensando que en estos lugares deberías usarlos en la noche también. Claro, gran discusión nuevamente con los biólogos. ¿Cómo vas a iluminar un entorno en la noche que tiene especies que necesitan descansar en la noche? Y era, tiene sentido. Y era la primera vez
que me planteaban algo así. Entonces te cambia toda la lógica y empiezas a entender ese espacio urbano de otra manera, más respetuosa, más inclusiva, porque en Ecuador se habla de ser inclusivo, pero nuevamente con tus congéneres, ¿no? Pero no hablas de esta inclusión de multiespecies o también de los no humanos, ¿no? Entonces, a pesar de que en nuestra Constitución la naturaleza es sujeto de derechos, en nuestra Constitución, a pesar de eso. Entonces es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, finalmente en esta fue más complejo que en la otra, pero finalmente decidimos que, bueno, esos espacios, esas rutas que deberían ser caminables, sí deberían estar iluminadas, ¿no? Pero bueno. Luego el tema del mantenimiento y la gestión. Nosotros en Cuenca tenemos una empresa pública que se encarga del mantenimiento del espacio público y estaba bastante bien. Sin embargo, otra vez, en las periferias no trabaja la empresa. Entonces hay estas injusticias ambientales, ¿no? En ciertos lugares sí, que son más visibles, que están más centrales, pero en otros no. La diversidad de usos de la primera línea edificada era fundamental, porque esto permitía que estén siendo utilizados esos bordes junto a las orillas. Entonces, de alguna manera te generaba o te inducía una cierta relación con el río que está al frente, ¿no? Obviamente, si el río es visible, si el río está embaulado o canalizado, no lo ves, no hay esa relación. Y esta integración socioespacial también, que busca esta diversidad de usuarios, esta diversidad de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran ahí, ¿no? Y ahí nos encontramos con que el costo del suelo en los ríos que se encuentran bien mantenidos tienen unas vistas muy buenas. Entonces es muy caro y es muy difícil en ciertos lugares encontrar esta diversidad. Porque en Cuenca no hay, tenemos la noción, como es pequeña, de que no hay grandes barrios con un grupo socioeconómico determinado, sino hay más mezcla. Pero justo en las orillas ocurre lo contrario. Y como es lineal y no está en polígono, a veces no lo percibes. Pero cuando vas detenidamente te das cuenta, y esto nos mostró este indicador. La porosidad de la línea edificada es el penúltimo indicador, ya termino. La porosidad indica que debe existir una relación física con la orilla, ¿ya? Debes poder salir del edificio que está al frente directo a la orilla, no darte la vuelta, sino que esa relación sea física. Y el último indicador medía esa relación, en cambio, visual, ¿no? Que pueda verla. Eso es importantísimo, que haya una relación física y una relación visual con esta red hídrica. Si es que el río, la quebrada, está embaulada, tapada, está canalizada, no te deja área verde, no lo ves, no se encuentra en su forma natural, es muy difícil que se generen estas relaciones, ¿no? Y yo hoy que hice el recorrido pude evidenciarlo en la zona del río, ¿cómo se llama el río? Agudas. Agudas.
que está tapado, está embaulado. No ves el río, no existe el río, pero existe. Entonces es como una dicotomía ahí muy interesante de revisar. Este es el río Tomebamba. Lo que estamos viendo es el barranco y es el límite de la ciudad histórica. Ahí terminaba y empezaba la ciudad histórica. Tienes la plataforma donde está el río, el barranco y la plataforma donde está la ciudad histórica. La ciudad histórica es, entre comillas, la de fundación española, pero los españoles la fundaron junto a la ciudad indígena. La usaban como cantera, la ciudad indígena, que se llamaba Tomebamba también, por eso el río es el río Tomebamba. Y como ven, hemos intentado de alguna manera que ese río tenga sus orillas, que puedas caminar por esas orillas, que tengas una relación, aunque sea visual, que puedas sentarte. Para nosotros tiene mucha importancia el río Tomebamba, y de hecho hicimos un ejercicio con los niños de las escuelas y les preguntamos, les pedimos que dibujen 3 elementos de la ciudad, y todos dibujaron un río, todos. Dibujaron un río y dibujaron la iglesia, que es la catedral, pero todos dibujaron un río. Entonces hay una relación muy fuerte, porque la identificas, porque está ahí, está presente, porque la ves, porque la recorres, y creo que eso es importante. Luego, cuando hicimos todo el esfuerzo, como les digo, nos duró mucho tiempo, tuvimos que entregar ya los otros productos del proyecto, pero este quedó a medias. Entonces lo íbamos completando con tesistas, lo íbamos completando con trabajos de los cursos. No teníamos ya horas en el proyecto, pero nos parecía tan interesante que lo fuimos trabajando. Y en toda esta reflexión decíamos, bueno, tenemos una red azul muy fuerte, muy potente en nuestra ciudad. Y esa red azul obviamente está relacionada con la red verde. Estos corredores de agua, las fuentes, los corredores verdes, los parques, etc. Pero no hay una conexión como muy clara. Porque cuando hablamos del verde urbano, no hablamos de las orillas, en Cuenca. Hablamos del parque, hablamos de la zona verde de tal lugar, pero no estaba tan presente estos parques lineales, ¿ya? Y hablábamos de quebradas, que son parte de la red azul. Las quebradas son los ríos más pequeños, pero las quebradas no tenían área verde alrededor. Entonces era extraño. ¿Por qué esa diferencia en los tratamientos? ¿Por qué habían algunas cosas que asumíamos y no entendíamos qué pasaba? Entonces, la comprensión del verde era esta. Los verdes aislados, los parques, ¿no? Sin embargo, había una red que estaba uniendo a algunos, no a todos, a algunos. Y era esa red azul, eran los ríos que tenían o contaban con estas orillas. Ahora bien, cuando ya hicimos todo este ejercicio, buscamos arquitectos jóvenes, porque decíamos, bueno, muy bien, ya, medimos esto, pero ¿cómo hacemos proyecto? Los arquitectos siempre pensando en el proyecto. ¿Cómo hacemos proyecto en estas zonas o junto a estas zonas que puedan mejorar los indicadores? Y estos son distintas oficinas de arquitectos jóvenes que quisieron trabajar. Y tomaron partes que les parecían interesantes, no solo del río Tomebamba, sino de otros ríos. Ahí se puede ver la unión del río Machángara
¿no? Y es otro de los grandes ríos. Entonces esta zona les pareció interesante a uno de los grupos y trabajaron ahí con unos indicadores que sumados, porque generamos un índice ponderado, la calificación era 0,06, muy mal. ¿Cómo con proyecto puedes mejorar? Y ellos alcanzaron una calificación de 1.14, ¿ya? Esto se evaluaba sobre 5, que es bajito aún, pero mejoró significativamente. Y el proyecto ayudó, pero ahí empezamos todo un debate sobre, hay indicadores que no se resuelven con proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, claro, bueno, entonces, ¿cómo lo haces? Necesitas política pública, necesitas trabajo con la comunidad, necesitas programas educativos, es otro ámbito. Y luego otro debate, ¿será que todos los espacios necesitan tener 7/7 en todos los indicadores? No. También nos dimos cuenta de eso, porque depende el énfasis que quieras dar. Hay espacios que definitivamente necesitan que el único uso quizás sea el recorrido, que no te quedes, tal vez, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, todo eso en las discusiones con los arquitectos, pues cuando empezaban a diseñar cosas y uno decía, no hagamos eso aquí, pensemos un poquito, no, pero es que el indicador me dice que tengo que mejorar. No, a ver, respiremos y pensemos un poco en que el indicador es una herramienta, no es el fin. Entonces eso también fue algo que aprendimos en el proceso. Y bueno, estos son los lugares donde aplicamos esto, levantamos, hicimos estas pruebas y mejoramos en algunos indicadores, en otros no, pero creo que lo más rico como ejercicio académico fue la discusión que se generó, fue la posibilidad de entender muchas cosas post proyecto que no estaban muy claras durante el proceso. Y bueno, este es otro ejemplo, y esto que les quería mostrar, que eso es la aplicación ya no en ríos, sino en lagunas. Es el proyecto de Thais. Amablemente me pasó las diapositivas y aquí ella lo aplica en una ciudad que se llama Siete Lagos. Sete Lagoas. Sete Lagos. Y lo utiliza en las orillas de los lagos. Entendiendo que cada uno tiene una vocación distinta, que cada uno tiene unas condiciones diferentes. De hecho, el más grande, me contaba Thais, que está privatizado, no puedes entrar porque las personas de mayor poder adquisitivo han comprado todas las orillas y no puedes entrar. Entonces el resto de la ciudad no sabe que existe ahí un lago, ¿ya? Entonces cada uno tiene unas características propias que son importantes conocer y reconocer, y luego se aplican los indicadores. Pero, y eso es lo más bonito, de lo que ya habló Luciana, es que luego de ese encuentro fortuito que tuvimos en Colombia, conversamos, Luciana se interesó por los indicadores, los aplicó, yo la verdad me encantó. Y bueno, obviamente habían indicadores que no se podían realizar aquí, y había una visión que no estaba incluida, que es la de naturaleza política, que es la visión multiespecies. Entonces tomaron algunos indicadores, por eso están 17, no 13, tomaron algunos indicadores y los adaptaron a, bueno, ¿cómo hacemos que este indicador me mida no la estancia de humanos, sino las estancias de la fauna?
tomemos este y medimos no la iluminación nocturna, sino una iluminación adecuada para las especies, etcétera. Entonces fue interesante y lo construyeron con su grupo de estudiantes y aplicado a Belo Horizonte en algunos ríos de Belo Horizonte. Y Thais tomó la idea y lo está aplicando a su proyecto de fin de carrera, que me explicaba, tiene una fase de pesquisa y otra de proyecto. Entonces me parece interesante en la medida entender qué es eso, es una herramienta y que la puedes usar, la debes usar, y si no sirve pues no la usas, pero te permite ver cosas y analizar. Nosotros evidenciamos que el principal problema que teníamos en el tratamiento de nuestros ríos era en el borde urbano rural. Ahí se concentraban muchos problemas de todos los indicadores, y en las quebradas. Estas son las 127 quebradas que tenemos. La parte central es la que está más urbanizada y como ven ahí se van perdiendo las quebradas, van desapareciendo, pero eso no implica que no hayan existido y que no existan, están debajo. Entonces, claro, si es que crecemos, la ciudad crece como está creciendo, en el gris que ustedes vieron en el mapa inicial, todas las quebradas que están marcadas van a desaparecer y ya están desapareciendo. Entonces es una bomba de tiempo, estas son las quebradas. Este es otro proyecto que arrancamos en septiembre. Nos quedamos con esas ganas de analizar esos puntos problemáticos, y ahí están las quebradas. Entonces, si ven, el tratamiento es muy distinto al tratamiento que tenemos con el río, es distinto, es otro. Está entre medianeras a veces, como esta imagen de ahí, hay muchas que son así, no sé si esta, como esta de aquí, muchísimas, están embauladas debajo de río, debajo de calles de rúas o debajo de caminerías. Se encuentran canalizadas en esta parte y aquí empieza el embaulamiento, o hay elementos que cruzan, es decir, la relación es otra cosa, es muy distinta. Y el trabajo lo estamos haciendo con los estudiantes. Ellos están levantando información para no solo conocer los indicadores, queremos analizar la relación que tiene la gente con estas quebradas o la que no tiene, si tiene memoria histórica de cómo era, qué hacía ahí, qué nombre tenía, porque aparecen de las 127 casi 100 sin nombre en el mapa, pero no, seguramente tienen un nombre y los pobladores deben conocer esas historias, ese nombre, debe estar en la memoria. Entonces estamos levantando también aspectos que tienen que ver con la flora, la fauna, y vamos a categorizar luego esas quebradas. Entonces estamos ahora en ese proceso y estamos incorporando los indicadores que están trabajando desde acá. Entonces es un trabajo bonito porque es de ida y vuelta, ¿no? Hemos incorporado estos indicadores y vamos a ver si pasamos el año, ¿no? Esto es algo con lo que quiero cerrar y tiene que ver con la oficina de mañana de la tarde. Algo bonito que surgió igual sin pensarlo y que está surgiendo en el proyecto tiene que ver con esa memoria histórica, esa memoria de los recorridos del agua. Lo que estamos viendo en el mapa de aquí es la ciudad histórica, cómo era Cuenca hasta 1960, chiquita. Son una cuadra de 100% lo que estamos viendo ahí, chiquita, 1960. Y se multiplicó por 20, por 30 creo. Y la gente aún, mis abuelos,
tienen memoria de por dónde pasaba el agua. Y con esa memoria, con esas narrativas y con algunos mapas históricos, abajo están los mapas, fuimos reconstruyendo el recorrido del agua. Lo que se ve en ese mapa es el recorrido del agua, que reconstruimos mediante entrevistas. Esto lo hicimos con un grupo de estudiantes de Lovaina, que llegaron a ayudarnos y decíamos, bueno, ya tenemos resuelto las otras actividades del proyecto, pero esto está interesante, veamos si se puede hacer. No hablaban español, y decir, pero ¿cómo van a hacer la entrevista? No importa. Con estos dispositivos le ponían alemán, decían algo y la otra persona le contestaba. Entonces, bueno, buscaron fotografía histórica y luego hicimos una cartografía de la memoria de una zona. Y por eso yo insisto que esas quebradas, por más chiquitas, tenían un nombre, porque la gente más adulta recuerda cosas que pasaron ahí, recuerda los nombres, qué usos se daban, qué relaciones tenía la fauna. Generalmente sembraban cosas para autoconsumo, muchas plantas medicinales, muchísimo, eso era muy común, para curarte el mal de ojo, para curarte problemas estomacales, incluso la presión alta. Se ponían unas hojas que crecían ahí, que eran de un cierto tamaño, un cierto tipo, para que te baje la presión cuando no tenían pastillas. Entonces, creo que todo esto es importante, está en construcción, pero quería mostrarles porque mañana vamos a experimentar un poco de esto de la memoria y la construcción de cartografía. Eso, muchas gracias, espero no haberles aburrido mucho con mi español. Muito obrigada.